Buenas noches, hermanos. Vamos a tener un momento de estudio, de reflexión, a través de la palabra de nuestro Señor, que podemos encontrar la cita en el Salmo 19. Antes que nada, hermanos, vamos a hacer una oración para dar inicio. Ponnos de pie y oramos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, noche, Señor, le damos gracias, Padre, porque nos permite estar escudriñando su palabra, Señor, y tratar de aprender más de ella, Padre bendito. Rogamos, pues, Padre, que usted nos indique, nos dé las palabras necesarias, Señor, para poder entender su palabra, Señor, comprenderla, ponerla en práctica, que es lo que nos pide, Señor, y poder de esta forma ser aceptados delante de su presencia. Bendícenos, Señor, y permite que estemos siempre en comunión con usted, Padre, a través de su palabra, a través de la oración y a través del canto también, Padre Santo. Bendice a todos mis hermanos que en este momento se conectan, Señor, a esta transmisión. Se lo rogamos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener el estudio de esta noche, que dice de la siguiente manera: las dos revelaciones divinas. Vamos a estudiar el Salmo 19, vamos a ir por partes, viendo qué es lo que nos indica o de qué forma podemos entender las dos revelaciones divinas. ¿Cuáles serían estas dos revelaciones divinas que el Señor tiene a través de su palabra? Bueno, vamos a como les decía, ir por partes y vamos a estudiar el Salmo 19, de los versículos 1 al 6, y dicen de la siguiente manera: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. En un día emite palabra, al otro día, y la una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrese cual gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y su gloria y su giro está hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. Bueno, amados hermanos, en esta primera parte podemos encontrar la primera revelación. En el primer versículo, en la última parte, dice: y la expansión denuncia la obra de sus manos. ¿Cuál fue esta obra que hizo el Señor? ¿Cuál o qué podemos entender en esta primera revelación? Bueno, al inicio de este libro sagrado, podemos encontrar allá en Génesis 1, del 1 al 6, que dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre las del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Bien, amados hermanos, acá, si podemos entender, muchos de nosotros ya sabemos realmente que todo lo que creó el Señor lo hemos vivido, lo hemos disfrutado, lo hemos gozado de alguna otra forma, y nos podemos dar cuenta de esta gran revelación del Señor, que Él fue el creador de todo lo que hoy en día vemos, lo que hoy utilizamos y de lo que hacemos uso en nuestra vida diaria. Si nos damos cuenta, en muchas ocasiones hemos escuchado a veces personas que dicen, bueno, sobre la naturaleza: es sabia la naturaleza, es sorprendente cómo actúa. Pero no, hermanos, ¿quién o por qué es todo esto? Porque Dios fue el creador de todo esto. Todo lo que existe en el mundo tiene una función. El sol, por ejemplo, de acuerdo a su palabra, como nos explica en la última parte que estudiamos, dice: no hay quien se esconda de su calor. Y eso es verdad, amados hermanos. Ninguno se puede esconder de la claridad del sol. El sol, cuando sale, desde el momento en que va aclarando, vamos viendo esa luz tan fuerte, y que muchos hoy en día han tratado de investigar cómo es que está formado el sol, pero nadie, ninguno, dice su palabra también,
va a poder entender cómo fue formado el sol. ¿Cuántas veces hemos visto que gente llega a la luna? Personas científicos supuestamente muy estudiosas y que hasta hoy en día no pueden comprender cómo fue formada la luna y qué es lo que hay precisamente en la luna, ¿no? Y en la tierra en la que vivimos, amados hermanos, es tan maravillosa ver la tierra y que el Señor la dio al hombre para poderla trabajar, para poderla cultivar y de esta forma poder tener vida, tener todo lo necesario en el hogar para el sostenimiento de la familia. Es maravilloso ver el funcionamiento de la tierra en sus estaciones del año, que cada momento es un momento adecuado para cada función que tenemos en esta tierra. El hombre que se dedica a cultivar la tierra, podemos darnos cuenta de que en cada momento, en cada estación del año, hay forma de trabajar el terreno. No en cualquier momento podemos sembrar lo que es el maíz, lo que es la alfalfa. Tiene su tiempo. Los que han cultivado alfalfa, por ejemplo, podemos decir y aprovechar el agua de la lluvia. Y muchas veces hay personas que siembran alfalfa en ese momento, pero es demasiada la lluvia. ¿Y qué pasa, hermanos? Crece mucho la hierba y es difícil que se logre lo que es la cosecha de la alfalfa. Mas, sin embargo, pasando el tiempo, esperando el momento, cuando se levante la cosecha de la milpa, se siembra la alfalfa por el mes de octubre, noviembre, que son los momentos adecuados para poder sembrar, y de esa forma vemos el producto de la tierra. Hay otra temporada también para sembrar el maíz. El maíz lo podemos sembrar en estas fechas de diciembre. Pero ¿qué pasa, hermanos, si se siembra, por ejemplo, en noviembre, cuando la milpa va desarrollando? Vienen las heladas de fin de año en diciembre y esa milpa se quema y no da fruto. Por eso tenemos que esperar a que pasen las heladas y de esa forma poder sembrar. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor, en su misericordia, al formar la tierra, todo tiene su tiempo. Su misma palabra nos los dice: tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. De esa forma podemos entender que todo lo que Él creó es perfecto, amados hermanos. El sol tiene su función para que en la tierra podamos tener este calor, podamos trabajar, podamos disfrutar también de lo que Él creó, la naturaleza. Vemos a veces al salir, cuando no vamos lejos, amados hermanos, si nosotros visitamos Anuxá, Cañada, nos damos cuenta de unos paisajes tan hermosos que hay de acá a este lugar. Simple y sencillamente vamos a lo alto de estas lomas que tenemos acá enfrente y vemos hacia el valle de Oaxaca. ¡Qué maravilla hizo el Señor! ¿Sí? Vemos en cada lugar de la tierra, no en todo produce lo mismo, amados hermanos. Cada región de la tierra tiene sus propios frutos. ¿Sí? Si vamos a la Cañada, podemos encontrar frutos en la temporada que es el mango, por ejemplo, el limón, ¿no? Todo tiene su tiempo, amados hermanos. El tiempo también el Señor lo creó de esta forma, en las 4 estaciones del año. Ahorita estamos disfrutando de un frío, ¿sí? Fresco, bastante alegre, ¿sí? Nos cubrimos y no pasa nada, sale el sol y ¿qué pasa? Calienta nuestro cuerpo. Ahora la luna también, amados hermanos, tiene una función muy importante para los hombres que trabajan en el campo. Muchos se dejan guiar por la luna, cuando la luna es tierna, le llaman. Muchos tienen esa forma de creer de que es la temporada a veces de sembrar para que dé fruto. La luna se aprovecha también en este tiempo, cuando la cosecha ya está dada, para poder cortar la milpa ya seca y poder juntar la cosecha. ¿Qué pasa con los campesinos? Es el momento cuando más madrugan ellos, ¿no? Ellos aprovechan la luz de la luna para trabajar
de madrugada. Hoy en día ya muy pocos trabajan cortando su milpa a estas horas de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana. Aprovechan la luz de la luna, ¿no? Cada cosa en este mundo tiene su función, desde el insecto más pequeño hasta el más grande. Dios da esa bendición de que tengamos ciertos animalitos también en casa, que también producen de acuerdo al tiempo, ¿sí? También los animalitos reconocen el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha permitido y es el creador de todas las cosas. Bien, amados hermanos, entonces vemos pues la primera revelación acá, que el Señor reafirma que Él todo lo hizo, que Él fue el creador de todo lo que poseemos hoy en día, ¿sí? El trabajar, el hacer a veces algunas riquezas, podemos decir, no es malo, amados hermanos, porque el Señor lo permite, pero siempre y cuando hagamos uso adecuado de lo que Él hizo para con nosotros, amados hermanos, ¿sí? Dice en Romanos 1, 19 y 20 de la siguiente manera: porque lo que Dios se conoce, a ellos se es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Así es, amados hermanos. No podemos ver su potencia del Señor, no podemos ver su fuerza, ¿sí? Cómo Él trabaja, pero sí lo podemos ver demostrado en todo lo que Él ha creado. Y que dice al final, no se pueden discutir sobre cómo lo hizo o por qué lo hizo, porque ese es algo divino para todos nosotros. Ahora bien, amados hermanos, vamos a la siguiente parte. Vamos a estudiar el Salmo 19, del versículo 7 al 10, que dice de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve al alma; el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulces más que miel, y que destila que destila del panal. Bien, amados hermanos, aquí encontramos la segunda revelación en el versículo 7, en la primera parte. La ley de Jehová es perfecta. ¿A qué ley se refiere, amados hermanos? A su palabra. Gracias a Dios que nosotros somos bendecidos grandemente porque disfrutamos de su palabra del Señor a través de una Biblia, de un libro sagrado. Un libro que llevó mucho tiempo poderlo escribir, aproximadamente 1500 años. ¿Un solo escritor? No, amados hermanos. Fueron varios escritores, pero inspirados por Dios. ¿Cómo puede ser posible que este libro tan sagrado no tenga una contradicción? ¿Por qué? Porque es Dios quien la ha escrito, amados hermanos. Y todo esto tiene un fin. Todo esto que está escrito, que está plasmado en su palabra, tiene un porqué. Dice el versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Amados hermanos. A veces cuando uno comete un error, no falta alguien que nos dice que estás ciego, que no te fijas. ¿Por qué, amados hermanos? Lo mismo nos quiere decir el Señor a través de su palabra, que seamos sabios, que seamos entendidos, que hagamos lo recto delante de Él. Pero ¿cómo podemos saber si hacemos bien o hacemos mal? Pues a través de su palabra, a través de ello, podemos darnos cuenta si estamos actuando bien, si estamos actuando mal. Dice el Salmo
12:6 de la siguiente manera. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así es, amados hermanos. Muchas veces nosotros podemos decir, estoy bien, estoy haciendo bien, estoy actuando bien. Pero si estudiamos la palabra de nuestro Señor, podemos darnos cuenta si estamos bien o estamos cayendo en un error. ¿Cómo puedes poder saber también que si alguien nos llega a visitar y nos habla a través de la palabra del Señor, cómo podemos saber si en realidad nos están diciendo la verdad? Aquel hombre que no estudia su palabra está totalmente ciego, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no entiende, no sabe lo que le dicen y ahí va como ovejita, siguiendo nada más en el poco conocimiento que él tiene. ¿Sí? Pero la palabra del Señor nos es clara y nos es fiel y es palabra de verdad. Dice en el versículo 9, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, amados hermanos. Es verdad y justos. Son verdaderos, justos. ¿Por qué justos? En muchas ocasiones, amados hermanos, escuchamos acá predicar al pastor y a veces oímos comentarios, entre nosotros mismos comentamos, oye, ¿qué le dirían algo al pastor? Por eso es que nos está hablando de esta forma. Nos sentimos culpables, amados hermanos, porque al escuchar la palabra del Señor podemos reflexionar y podemos darnos cuenta que actuamos mal, que estamos actuando mal, fuera de lugar, que estamos en error y que es el momento también de corregirnos a través de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad, dice, es recta. Dice en el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces, más que miel y la que destila del panal, más que miel. Pero ¿cómo podemos decir son deseables, son más deseables que el oro, si no las estudiamos, si no escudriñamos su palabra? Los que conocemos de la palabra del Señor y tenemos esta gran bendición a través de nuestro hermano Andrés, que a diario nos ha de saber una parte de la palabra del Señor, un texto, y podemos aprender mucho de esas pocas palabras. Podemos aprender a sobrevivir, a corregirnos, a corregir a nuestros hijos, a extender también su palabra del Señor, a evangelizar, que también es un mandato divino. ¿Cuántos de nosotros tenemos un trabajo estable? Yo creo que la mayoría de los que asistimos a la casa del Señor tenemos un trabajo estable. Mínimo, hermanos que estudian, tienen compañeros allá en la escuela, amigos, como le llamamos. Y es ahí donde podemos poner en práctica la palabra del Señor. Y dice, son más deseables que el oro. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a veces predicamos la palabra del Señor y llega un momento que a veces nos trabamos o nos hacen una pregunta que no podemos contestar en ese momento. ¿Qué es lo que hacemos? Y ya estamos con ese pendiente de llegar a la casa y buscar la respuesta para que al otro día lleguemos con el compañero de trabajo y aclararle esa duda que tenía. Estamos deseando aprender más de su palabra, porque cuando uno entiende, cuando uno comprende la palabra de Dios, ya es algo que nos llama la atención aprender un poco más, amados hermanos, porque disfrutamos de ella, porque nos sentimos satisfechos, nos sentimos servibles ante los ojos del Señor. Y de esta forma podemos desear la palabra del Señor más que cualquier otra cosa, amados hermanos. Pero los que no conocen a la palabra del Señor, va pasando el tiempo y se pierden de esta revelación divina. Una experiencia que les quiero comentar, amados hermanos, que como familia pasamos apenas hace unos 2-3 días. Unos familiares
que conocen a Dios, que pertenecen a una iglesia de otra denominación, están pasando por unos momentos difíciles. Familiares de mi esposa. En el momento que nosotros llegamos a visitar a esta prima de mi esposa, estábamos a un lado, estaba platicando ella con su hermano sobre un hijo de su hermano, de que está enfermo en ese momento. Y empezamos a escuchar la angustia, que consultaban a un doctor, a otro más y a otro por teléfono. Y en esos momentos, su esposo de esta persona habla con un doctor y empieza a estar preocupado, se lo reflejaba en su rostro y les empieza a explicar después cómo estaba la situación y empiezan a llorar, amados hermanos, la preocupación. Entonces, amados hermanos, en ese momento yo me di cuenta que allá en su mesita de su sala tenían una Biblia y le digo a mi hija, prepara un salmo porque vamos a intervenir en este momento. Y mi hija estudió precisamente el Salmo 20. Cuando nosotros nos acercamos y le dijimos, perdón que nos metamos, pero vemos que es necesario que nos unamos a Dios en oración. Y empezamos a explicarle la palabra del Señor, que confiaran en Él precisamente, que buscaran a Dios primeramente para que su hijo pudiera sanar. Y mi hija da lectura a este salmo tan hermoso. Y al terminar, el padre de este joven nos dice, eso es lo que queríamos, eso es lo que buscábamos. Amados hermanos, no sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad de evangelizar, de dar unas palabras de consuelo, de dar unas palabras de agradecimiento a Dios por lo que hace en momentos de alegría, en momentos felices, pero también en momentos tristes. Y en ese momento, amados hermanos, fuimos de gran bendición en esta familia. Cuando ya nos despedimos, nos piden, no dejen de orar por nosotros. Sí, adelante, hermanos. Pero ustedes también, busquen a Dios. Busquen a Dios, ¿no? Entonces ahí es donde vemos y nos podemos dar cuenta que son más deseables que el oro. Esas palabras del Señor en ese momento de angustia, en ese momento de tristeza, de preocupación, de debilidad, amados hermanos, porque el hombre es débil y cuando está enfermo no sabe a dónde recurrir, no sabe qué hacer. Muy pocos son aquellos que hablan al pastor y le piden que ore y no hacemos caso de la palabra del Señor donde nos manda. Si estamos en angustia, si estás en aflicción, busca a los ancianos. Así nos dice la palabra del Señor. ¿Y a quién buscamos, amados hermanos? ¿Qué hacemos? Preguntamos qué doctor es mejor, qué doctor es bueno. Y nos informamos y preguntamos a dónde, qué hospital atiende mejor. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? En ellas encontrarás este consuelo, en ellas encontrarás el refugio, y que sean más deseables, más valiosas que el oro. Él es nuestro médico divino, y si estudiamos su palabra, ahí nos podemos dar cuenta de que el Señor es quien nos ha de hablar a través de ellas. Vamos a buscar en Proverbios 8. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 8. Proverbios 8 dice así, del 10 al 11, dice de la siguiente manera: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. El versículo 19 dice de la siguiente manera: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida.
Aquí es donde nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que en esos momentos de angustia, en esos momentos de titubeo, que no podemos distinguir qué es lo que debemos de hacer, es recurrir a la palabra del Señor. Tenemos la solución en nuestras manos, porque hoy en día damos gracias a Dios que en cada hogar cristiano, cada hogar que conoce al Señor, aún aquellos que son evangélicos, tienen esa gran bendición de tener un libro en su hogar y de poder encontrar o disipar esa duda que tienen. ¿Cómo podemos corregir al hijo cuando a veces se nos está saliendo de redil? ¿Con vara? ¿Sí? ¿Una parte sí? ¿Con malas palabras? No, amados hermanos. En Proverbios podemos encontrar la forma como podemos hacer que nuestros hijos crezcan en obediencia. En los Proverbios también podemos encontrar cómo debemos de vivir. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Grabarnos las palabras del Señor y ponerlas en práctica. De otra manera, no podemos entender la palabra del Señor. Dice en otra parte de la palabra del Señor, en el Salmo 19, del versículo 11 al 13, dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Aquí podemos entender otra parte importante de nuestra palabra del Señor, de la palabra del Señor. Dice en el 11: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que si somos amonestados a través de la palabra del Señor, también podemos tener un galardón, un gran galardón. En un texto muy conocido, que es su palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una promesa ahí, amados hermanos. La última parte, vida eterna. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando los ancianos le llaman la atención o amonestan a algún hermano, a algún cristiano? En muchas ocasiones lo primero que hacemos es que no nos gusta. Creo que a nadie le gusta que le llamen la atención. Y lo primero que vemos es los errores de quien está aplicando esta sanción. Pero no son ellos, amados hermanos, es el Señor que nos llama la atención a través de su palabra. A ellos los utiliza como medios para llamarnos la atención, para amonestarnos. Si nosotros fuéramos entendidos, comprendiéramos realmente por qué el Señor nos llama la atención, creo que no hubiera ningún problema, amados hermanos, y no cometeríamos errores. Hoy en día que estamos viviendo esta pandemia, no podemos entender por qué esta pandemia no nos deja trabajar, no nos deja divertirnos sanamente. Hay personas, hay hermanos que a lo mejor en estos casos toman esta ausencia del trabajo como vacaciones, ¿no? Y se relaja y todo. Pero el Señor también, tomemos en cuenta que si el Señor ha permitido esta pandemia, es porque algo tiene preparado el Señor para cada uno de nosotros. Por el momento, amados hermanos, pensemos, o nos podemos dar cuenta en las transmisiones, cuántas personas se conectan al culto de mediodía, al culto de escuela dominical, al culto de la noche. ¿Cuántos hermanos nos conectamos a los estudios del día martes, el día jueves? ¿Cuántos, amados hermanos? ¿Y cuántos vamos a regresar al primer momento que tengamos
esa oportunidad de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos vamos a desear ya regresar o estamos deseando ya regresar a la casa del Señor? No sabemos, hermano, cuántos vamos a regresar. Este momento de pandemia es momento de reflexión y pensar, amados hermanos, cómo estamos en relación con el Señor, cómo nos estamos comportando. ¿Estamos haciendo caso de su palabra? ¿Estamos atendiendo al llamado que el Señor nos hace a través de ella? ¿Estamos cumpliendo con evangelizar? Porque tenemos oportunidad, amados hermanos, de evangelizar. No podemos decir, es que no puedo salir de mi casa y no puedo evangelizar. Simple y sencillamente, ¿cómo es el testimonio que damos, amados hermanos? ¿Es bueno? Nosotros podemos decir, sí es bueno. Pero el Señor es como la luz del sol, que no podemos ocultar de Él. No nos podemos ocultar del Señor. No podemos negarlo ante Él, si estamos trabajando o no estamos trabajando. ¿Qué provecho podemos sacar de esta pandemia? Mucho provecho podemos sacar de esta pandemia. ¿Sí? Mucho, amados hermanos. Dice en el versículo 11, tu siervo es además amonestado, con ellos en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué dice Proverbios 20:18? Proverbios 20:18. Vamos a ver qué nos dice este proverbio, donde podemos aprender más de la palabra del Señor. Proverbios 20:18. Dice de la siguiente manera: los pensamientos, el consejo se ordenan, y con industria se hace la guerra. Así es, amados hermanos. Para hacer algo hay que pensar. Hay que pensar antes de actuar. Hay que saber cómo vamos a contestar en una agresión. Nos manda la palabra del Señor que tengamos calma. Que si nos agreden una mejilla, pongamos la otra. Pero, ¿cómo reaccionaríamos a una agresión? Tenemos que ser sabios. Pero ¿cómo lo podemos hacer? A través de la palabra del Señor nos indica de qué forma poder hacerlo. Él es el que nos ilumina nuestra mente, nuestro corazón, cómo actuar, cómo defendernos, cómo trabajar la tierra, cómo comportarnos, amados hermanos, en un evento religioso, en un evento de convivencia, ¿sí? Porque muchas veces, amados hermanos, llegamos al templo y ¿qué pasa? Nos distraemos, dormitando, ya nos aburrimos, salimos ahí abajo a la plática y ya estamos pensando nada más en la hora de la comida, en la hora de la cena. ¿Y qué aprendemos de la palabra del Señor? No ponemos atención en lo que se está predicando acá. Y cuando llega el momento de responder o de realizar alguna actividad, no sabemos cómo hacerlo. Y lo hacemos a nuestro propio conocimiento. Y ahí se va. Les decía, en la tierra hay estaciones del año en las cuales se puede trabajar bien el terreno. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Dejando de llevar nada más por el tiempo? No. Hay que acercarnos en oración al Señor y que el Señor nos indique el momento adecuado para poder sembrar. Hay momentos cuando empiezan las lluvias. ¿Cuántas personas vemos que, por ejemplo, en las primeras lluvias de abril empiezan a sembrar? Después están lamentando porque no llovió, porque es que el tiempo vino muy mal. Le pedimos al Señor. ¿Estamos conscientes de que vamos a depositar la semilla y que lo que Dios nos dé es bien recibido? No. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra del Señor. No podemos darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer es encomendarnos en las manos del Señor. Dice, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Así es, amados hermanos. ¿Sí? De nuestros errores, ¿a quién debemos darle cuentas? A Dios. Y Él los va a entender. Y a veces errores que no nos damos cuenta, Él nos los revela a través de su palabra. Él nos los hace saber. Por eso les decía, a veces venimos a la casa del Señor cuando hay culto
y el pastor está predicando y a veces nos sentimos mal porque decimos, ¿quién le vendría a decir al pastor de lo que estoy haciendo? ¿Por qué me está hablando de esta forma? ¿Quién le diría? Y pensamos, nos hacemos imaginaciones, pero es el Señor que realmente ve nuestro comportamiento, nuestra forma de vivir. Dice también, detenga a sí mismo a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Así es, amados hermanos, nosotros debemos entregarnos al Señor, pedirle a través de la oración cómo debemos de comportarnos. Y de ahí estudiar su palabra y vamos a encontrar realmente cómo debemos de comportarnos. Porque el Señor, eso es precisamente lo que quiere. Que aprendamos a vivir, aprendamos a disfrutar de lo que Él creó, a disfrutar del sol, a disfrutar de la luna, a disfrutar de la tierra, de todo lo que hay. Y todo esto tiene una gran recompensa, amados hermanos. Aquel hombre que se entrega al Señor va a aprender de su palabra, va a aprender a hacer lo que el Señor le manda y va a aprender a servirle al Señor predicando su palabra a aquellas personas a quienes empiezan también a creer en Dios. Amados hermanos, tenemos una gran enseñanza en este momento. En estas dos revelaciones que el Señor pone en nuestras manos y que hoy nos las hace saber a través de este salmo tan hermoso, podemos alcanzar la vida eterna. Podemos ser aceptados ante el Señor. Porque dice en el último parte, el versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí nada más con este texto, amados hermanos, nos está diciendo el Señor que debemos ser dichosos, debemos de hablar lo que el Señor quiere, no vanas palabras, no palabras ofensivas, no malas palabras. Hablemos como el Señor quiere que hablemos, comportémonos como el Señor quiere que nos comportamos y aprendamos a obedecer su palabra y a reconocer que Él es nuestro único creador y que a Él le debemos la honra y la gloria. Y de esta forma podemos llegar a conseguir lo que en el texto que estudiamos también, de San Juan 3:16, la última parte, de tener seguros la vida eterna. Amado hermano, reconozcamos primeramente que el Señor, que nuestro Dios es el creador de todo lo que existe. Aprendamos a disfrutar de ello como Él quiere que lo disfrutemos. Aprendamos a respetar su ley como Él quiere que la respetemos también. Y de esta forma también podemos trabajar para el Señor, predicando su palabra a aquellas personas que no le conocen y que el Señor quiere también tenerlos algún día allá ante su presencia, disfrutando de esa vida eterna. Y de esta forma nos vamos a sentir satisfechos, vamos a sentir ese deseo de conocer su palabra del Señor, de quererla, de amar a nuestro Dios y de amar a nuestro prójimo también. Amado hermano, ¿quiere disfrutar de todo lo que el Señor tiene para nosotros? Busquémosle, aceptemos su palabra y trabajemos para el Señor. En esta pandemia, amados hermanos, tenemos mucho tiempo para poder estudiar su palabra, para poder ponerla en práctica, para poder también predicarla. Hay oportunidades, amados hermanos, no solamente momentos de angustia, también momentos alegres, ¿sí? Y de esta forma podemos ser aceptados ante Dios. ¿Por qué? Porque el Señor eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Hay mucho trabajo acá en la casa del Señor. Hay mucho trabajo. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que somos útiles ante el Señor? A través de su palabra, escudriñando su palabra. Le invito, amados hermanos, a que reflexionemos y que nos dejemos guiar por el Señor. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque nos permite estudiar su palabra, nos permite comprenderla, Señor, y le pedimos, pues, Padre Santo, que nos dé sabiduría
inteligencia para poder comportarnos, para poder vivir y ser aceptos delante de usted, Padre Santo. Bendíganos, Señor, háganos saber también nuestros errores y ayúdenos a no cometerlos nuevamente, Padre Santo. Bendice pues, Padre, a todos mis hermanos, a todos nuestros familiares, Señor, y bendice también, Padre, a todos los enfermos, Padre bendito. Cuídanos, Señor. Danos, Señor, ese gozo, esa gran bendición de tener ese deseo de estudiar su palabra, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por todo lo que usted nos da. Se lo rogamos todo humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.